Bueno, ya volvimos. Ahora sí. Bueno, como les dije, me descuido. Ya. Bien. ¿Ya escuchas bien, Luis? Lo que pasa es que al empezar siempre yo le corto el audio para que no haya mucho ruido. ¿Ya? Si no, ¿me escuchas todavía? Escribime. ¿Ya? Bueno. Entonces, estábamos hablando de la clasificación y estábamos hablando de las bradiarritmias. ¿Ya? Vimos las que afectan el nodo sinusal, las que afectan el nodo AB y otras señales que afectan el sistema de His-Purkinje, con las enfermedades degenerativas del sistema de conducción o la calcificante de la unión mitral-aórtica. Estas dos suelen generar los fenómenos de reentrada que estábamos hablando hace rato. ¿Ya? Y las infecciosas o postinfecciosas, ¿no? Que suelen llegar, perdón, ahora sí. Ya, es que cuando uno está en Zoom, a veces se le olvida apagar los micrófonos. ¿Ya? A ver, esperemos un ratingo. Ya, Lisette, a ver, un momentito. Vamos a contestarle a alguien que está teniendo problemas. Bien. Bien, entonces seguiremos. Ya, entonces, eso como decía, son los que generan los fenómenos de entrada, ¿no? La parte infecciosa, cuando el proceso inflamatorio directamente está afectando al sistema de conducción, o postinfecciosa debido a los tejidos que pueden quedar fibrosos, ya como proceso de la cicatrización del daño que pudo haber habido. Luego teníamos las taquiarritmias, que las taquiarritmias vamos a hablar cuando la frecuencia sobrepase los 100 por minuto. Ya cuando es mayor a 100 por minuto, ya se considera como patológico, pero hay que también tener en cuenta las de causa fisiológica, ¿no? También podemos tener latidos iguales o mayores a 100 que pueden deberse a causa fisiológica. Entre ellas, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, obviamente la frecuencia cardíaca se va a elevar y no solamente durante el hecho de haber hecho el ejercicio, sino incluso durará unos minutos posterior a la actividad física. Esto a veces es importante tomarlo en cuenta cuando se evalúa al paciente porque tengan en cuenta que la actividad física no es igual para todos, ¿no? Tal vez para uno hacer que el corazón altere su frecuencia va a significar correr bastante. En cambio, para otros, de repente simplemente subir las gradas puede generar un incremento en la frecuencia de forma fisiológica debido a otros factores que pueda tener la persona, ¿no? Como la edad, por ejemplo. La fiebre, sabemos que por cada grado centígrado se elevará 10 puntos sobre el valor normal. Entonces, una persona con fiebre pudiese aceptarse con un normal por encima. Por ejemplo, si estamos hablando de un 38,5, estamos hablando que esa persona subió un grado por encima de lo normal, sería aceptable hasta 110. Si subiese hasta 39,5 hasta 120. Ya más de eso, obviamente, ya entraría en grado patológico. La anemia, que ahí debido
al proceso de maloxigenación debido a la poca cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina, puede generar también que el corazón tenga que latir más rápido. Hipertiroidismo, que estamos hablando en este caso de una situación patológica, pero no de forma primaria en el corazón, sino sería secundario a este problema metabólico. Por lo tanto, cuando hablamos de corazón, lo fisiológico es que se incremente. Por eso sería una taquiarritmia fisiológica. Para resolver eso, no hay que actuar sobre el corazón, sino sobre la glándula tiroides. Bien, podemos clasificarlas, las taquiarritmias, desde diferentes criterios. ¿Ya? Desde su origen, que pueden tener origen auricular, en la unión, ya a nivel ventricular. Aquí, por si acaso, la unión se refiere al punto ya entre lo que se une la aurícula y el ventrículo. ¿Ya? Si bien tomamos en cuenta al nodo AB, pero eso es para el sistema de conducción. Podemos tener puntos de conexión en todo el alrededor de donde se conecta la aurícula con el ventrículo. ¿Ya? Bien. Eso sería por donde se origina la taquicardia. El mecanismo, por tener una automaticidad anormal, cuando, por ejemplo, se altera el nodo sinusal debido a alguna alteración metabólica u otro tipo, puede verse a ritmos disparados o desencadenados por postdespolarizaciones, lo que decía rato, por un atraso en la señal, o lo que le llamamos las de entrada, que es lo que estábamos hablando hace rato. ¿Ya? Bien, en cuanto a estos, ya, vamos a tener en la electrocardiografía de superficie, generalmente complejos QRS anchos y estrechos, variable, dependiendo, y por lo tanto, esto nos va a ayudar también a clasificar dentro del mecanismo. Y según la presentación clínica, en base a si son con o sin colapso hemodinámico, ya que puede generar alteraciones también del sistema nervioso, que puedan ser paroxísticas o no paroxísticas. Significa ya en un evento seguido de otro evento, ¿no? O ciclos, si ustedes quieren. Bien, entre las que son supraventriculares, tendríamos la fibrilación auricular, que la vamos a ver más ratito, el flúter auricular, las taquicardias atrial ectópica, atrial multifocal, taquicardia por reentrada sinoatrial, por reentrada nodal, y la taquicardia sinusal, que son de origen supraventricular, se refiere al origen. Y las ventriculares tendríamos taquicardias en corazón sano debido a alguna otra circunstancia que está generando esa alteración del corazón, como por ejemplo ya un shock hipovolémico, ya taquicardias en corazón cardiomiopático. Ya estamos hablando de pacientes que tienen alguna alteración a nivel del miocardio o del sistema de conducción de base. Bien, en cuanto al diagnóstico de las arritmias, ya, como todo proceso clínico, debemos siempre tener una obtención de una buena historia clínica, ¿no? Datos que son importantes recolectar para poder sospechar de alguna de las formas de arritmias. Pero siempre seguidos de exámenes paraclínicos que nos ayudarían a la confirmación e identificación del tipo de arritmia que está presentando el paciente, ¿no? Como el electrocardiograma, que es el que generalmente hacemos de base, y que no todas las arritmias se suelen encontrar en un electrocardiograma de base. Puede que el paciente tenga cierta clínica, pero cuando acude a hacerse el electrocardiograma, en ese momento no manifiesta la arritmia y por lo tanto no se termina. Puede hacerse pruebas electrocardiográficas de esfuerzo, ya que
en este caso se puede ver a que algún fenómeno isquémico esté generando la presencia de las arritmias. ¿Ya? Y el que es de mayor utilidad para la identificación de las arritmias es el Holter, ¿no? Que es un estudio electrocardiográfico en el cual se colocan electrodos y se graba en un aparatito ya todo lo que es el trabajo eléctrico del corazón en 24 horas. Todo eso lo queda grabado y luego lo descargamos a la computadora y podemos ir viendo todo el registro electrocardiográfico que ha pasado en 24 horas y ahí se pueden observar los diferentes eventos que han estado ocurriendo, entre ellos las arritmias que pudieron ser presentadas. Eso va asociado a un registro que tiene que hacer el paciente de lo que estuvo haciendo todo el día, ¿no? Porque, por ejemplo, puede que nos aparezca una taquicardia, pero de repente en ese momento estaba corriendo, subiendo gradas, etc. Y entonces ya se tiene un registro, además que en ese registro se va a poner las actividades que va a hacer, que realizó, perdón, el paciente, también los diferentes síntomas que fue presentando en diferentes momentos para ir asociando eso a los datos que vamos viendo en el electrocardiograma. En base a eso podemos nosotros llegar a una conclusión clínica. Bien. Entre los síntomas más frecuentes, ya principalmente solemos tener que los pacientes se quejan de palpitaciones o taquicardia, que, bueno, eso obviamente depende si el paciente se toma el pulso o se escucha el corazón de alguna manera, pero generalmente ellos suelen manifestar palpitaciones. ¿Ya? Eso generalmente suele sugerir, obviamente, un ataque arritmia. ¿Ya? Puede haber mareos, presíncopes o síncopes debido a lo mismo. También puede tener astenia y adinamia, principalmente en pacientes con bradiarritmias. Este tipo de pacientes incluso, cuando ellos tratan de hacer alguna actividad que es fuera de lo habitual, ya, ellos incluso pueden tener, además también, mareos, presíncopes y síncopes. Incluso en algunos casos pueden perder la conciencia por mucho más tiempo, ya los verdaderos desmayos, como decimos, ya. Sensación de debilidad, ¿no? O fatiga, incluso. Bien, a este tipo de pacientes debemos hacerle siempre un electrocardiograma. O sea, cuando un paciente manifiesta alguno de esos síntomas y no explicamos con alguna otra causa o otra sintomatología que pueda tener el paciente en ese momento, ya debemos siempre hacerle un electrocardiograma, ¿ya? Ahora, si el paciente llega en colapso en ese momento, siempre debemos hacerle un monitoreo cardíaco rápido con un monitor solamente con 3 electrodos, pero si él no presenta el colapso, o sea, llega, podemos decir, estable, debemos hacerle siempre el completo con las 12 derivaciones. Bien, entonces era como un recuerdo, una introducción para ir viendo las diferentes arritmias. Vamos a ver ahora acá cómo se las reconoce en el electrocardiograma, ¿ya? Y cómo las vamos a ir evaluando. Ya. Bien, entonces vemos primero la bradicardia sinusal. ¿Ya? Todo eso bien, para que algo sea sinusal debe tener ciertos criterios. Ya, unos criterios más rápidos es justamente lo que les decía al principio, cuando hablamos de lo que es el ritmo sinusal. Ya, el hecho de que se vea siempre una P antes del QRS. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el P antes del QRS, siempre. ¿Ya? Lo que es el segmento PR debe estar también de la misma distancia en todos los complejos. Entonces, nosotros vemos
este grupo de ondas con este otro grupo y analizamos lo que es el segmento PERE, vemos a simple vista que es la misma distancia. Si ustedes quieren, lo cuentan cuadrito por cuadrito, pero va a estar de eso, ¿no? Bien, si nosotros vemos eso, vemos que el QRS tiene la distancia adecuada, que es 3 cuadritos o menos, ¿ya? De eso. Ya, en este caso, por ejemplo, solamente tiene 2 y un poquito más, ¿ya? Por lo tanto, es 0,08. Acuérdense que el valor es 0,1, ¿ya? O máximo del ancho, lo que es el QRS. ¿Ya? En este caso, es 0,08, o sea, 2 cuadraditos. Eso significa que está dentro del valor aceptado, ¿ya? Lo único que se vería alterado sería la frecuencia, ¿ya? La frecuencia cardíaca. No, para eso el anterior sábado, no, perdón, el anterior del anterior les enseñé cómo se medía la frecuencia y todos los diferentes métodos. Aquí, por ejemplo, este es el método que yo suelo usar, que para mí es más rápido, pero para que cada uno pueda usar su propio método, el cual yo cuento los cuadrados pequeños y ese valor uso para dividir 1500. ¿No? En este caso, deben haber 30 cuadraditos pequeños, ¿ya? Y por lo tanto, 1500 lo divido entre esa cantidad de cuadrados pequeños. En este caso, me da 50 por minuto. Ahora, si yo veo esto, ¿qué es lo que debo preguntarme? Si el paciente es deportista o no lo es, ¿no? Acuérdense, si el paciente es deportista y no hay sintomatología, puede ser que sea algo casual que hayamos tenido que hacer y eso es considerado una bradicardia fisiológica. Pero si el paciente no es deportista o tiene sintomatología, entonces pudiese deberse a cualquiera de estas causas que vemos acá, ¿no? Como ven, las causas que pueden generar a estas patologías son bastantes. Entonces, tendríamos que asociarlo a la sintomatología que está presentando también el paciente, ¿no? Dependiendo de qué otros síntomas tiene o de repente, como ven, qué medicamentos puede estar tomando por algún otro motivo, ¿ya? Y según eso, nosotros podemos decir que es bradicardia sinusal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esos pasos, ¿ya? Entonces, no se olviden. Primero, determinar si es sinusal o no. Si lo es, ya vamos a preguntar si es deportista o no lo es. De repente ya lo sabemos también. Y si no, vemos qué otra sintomatología asociada pueda tener. Bien, luego tenemos los bloqueos sinusales. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se los ve. ¿Ya? Tenemos aquí, solamente estoy mostrando la clasificación, ya nota de postilla más adelantito, perdón, les voy a mostrar cómo se las reconoce. ¿Ya? Aquí tenemos, entonces se clasifican en bloqueos de primer grado, bloqueo de segundo grado, que a su vez este se divide en tipo 2 y en tipo 1 y tipo 2, ¿no? Generalmente usar la palabra Mosbit, ¿no? Mosbit tipo 1, Mosbit tipo 2. ¿Ya? Y tenemos los bloqueos sinusales de tercer grado. Bien. Entonces, en este tipo de bloqueos, lo que tenemos que hacer es medir lo que es el segmento PR, ¿ya? Debe ser, como ven, menor de 0,20 segundos, ¿ya? Acuérdense que el valor para cada cuadradito es 0,04. Si les dice 0,20, estamos hablando de 5 cuadraditos pequeños, ¿ya? Eso para tomarlo en cuenta. Bueno, eso vamos a saltar. Bien, entonces vamos a ver el de primer grado. ¿Ya? Vamos a llamarle de primer grado cuando el intervalo
entre lo que es nuestra onda P y el QRS, o sea, lo que es el segmento PR, es mayor a 0,20. ¿Ya? Aquí incluso se los he puesto. ¿Ya? Pero algo clave para decir que es este tipo es que sea constante. Eso significa que la medida que yo tome desde donde termina la P hasta donde empieza el QRS sea la misma en todos los grupos de ondas. ¿Ya? La misma distancia. ¿Ya? Si ustedes quieren, si están con teléfono, ustedes pueden con sus dos deditos ampliar la pantalla y podemos contar los cuadraditos. ¿Ya? Eso porque en teléfono no lo van a ver. ¿Ya? Y aquí podemos contarlos. Por ejemplo, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Hay 6 cuadraditos pequeños entre donde termina la onda P y empieza el QRS. Entonces estamos hablando de 0,24 segundos de distancia. Y si contamos en todos, tenemos la misma distancia. Entonces, si yo veo esa separación mayor al 0,20 entre el P y el QRS, ese es entonces un bloqueo auricular de primer grado. ¿Ya? Simplemente viendo esa distancia. Ya con el tiempo, cuando uno ve los electrocardiogramas, ya como decimos a ojo de buen cubero, ya lo vemos, ¿no? Los sabemos reconocer, pero para estar con precisión, siempre contamos los cuadraditos, ¿ya? Entonces, sería el de primer grado. Fíjense, es fácil de reconocerlo. Ahora, los de tipo de segundo grado, que se veía, ¿se acuerdan? En 2, 1 y 2. Vamos a ver el primero, ¿ya? Ya, el tipo 1, Mosbit 1, ya es uno en el cual el segmento PR va incrementándose de tamaño hasta que hay un bloqueo. O en otras palabras, se pierde un QRS. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, aquí se les ha puesto estos de color celeste para que ustedes noten a simple vista cómo la distancia va aumentando. Pero vamos a contar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este tenemos que la distancia es 3 cuadraditos acá. 3. Eso, si lo viésemos en todo, sería considerado normal. Pero vemos que el siguiente, ya, como ven, se incrementa. ¿Y aquí cuánto hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, bueno, casi 6, ¿ya? Cuadraditos en este espacio. ¿Ya? Entonces ya aumentó, fíjense, de 3 a 5 o casi 6. En este de entrada sabemos que son 6 a 7. Entonces, como pueden ver, es más largo el espacio desde acá comparado con este, que a su vez es más largo que este. Entonces, este espacio cortito aumenta, aumenta y ¡pum! Desaparece. No hay. Ahí debería estar un QRS, pero no está. Y sin embargo, como ven, vemos la onda P que nos está indicando que la aurícula trabajó, pero la señal no pasó. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ese fenómeno. Y luego empieza de nuevo. Como pueden ver, otra vez aquí la distancia corta y se va incrementando, incrementando y seguro acá no hay otra vez un QRS. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver que hay una onda P sin QRS. Es lo que se llama el fenómeno de Luciani, ¿no? El hecho de que desaparece la actividad ventricular en un punto cada cierto tiempo. Puede ser variable. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 QRS antes de la pérdida de 1. Pudiésemos tener más o menos. ¿Ya? Eso también es variable. Pero lo que hay que medir es la distancia. ¿Ya? Esa distancia. Si nos vemos que va aumentando, entonces decimos que es un bloqueo de segundo grado Mosby tipo 1. Bien. El tipo
2. ¿Ya? Fíjense, han visto que en el bloqueo tipo 1 no había pérdidas de QRS, pero en el primer grado no había pérdidas de QRS. Están viendo que ahora en el segundo grado van a haber pérdidas de QRS. ¿Ya? Eso lo diferencia primero del segundo grado. ¿Ya? En este vamos a ver, ya que tenemos un intervalo normal, o puede ser que un poco alargado, pero constante, ¿ya? Constante entre lo que es la P y el QRS, ¿no? Como pueden ver, este de acá, comparado con este, pueden ver, tienen la misma distancia. Y hay su P y tenemos su QRS. Pero a pesar de eso, como ven acá, perdemos 2 QRS. ¿Ya? Como pueden ver, el ritmo de la aurícula, que está representado por la P, se mantiene constante. Si ustedes miden la distancia entre esta P y esta P y esta, como pueden ver, es la misma, ¿no? La misma distancia. ¿Ya? Por lo tanto, el ritmo de P es constante. Lo que vemos es pérdidas de QRS. Pero algunos aparecen y siempre antes de su P. ¿Ya? Eso es importante para diferenciarlo del de tercer grado, donde también hay pérdida. Entonces, aquí tenemos que el ritmo de la P se mantiene constante y los que son los QRS, que es la parte ventricular, responden, podemos decir, en la mayoría de los casos, ¿ya? A lo que es la señal. Pero eso lo sabemos porque siempre está la P antes del QRS. ¿Ya? En todos los que se consigue que la señal pase. Puede estar asociado a un paciente que tenga bloqueo también de primer grado. Ya en ese caso vamos a ver que tiene momentos que se ve de primer grado, como vimos un ratito, y momentos en los que aparece esto. Bien, luego tenemos el de tercer grado. Ya, aquí, como pueden ver, vemos que hay QRS y hay también P's. Pero la diferencia es que cada uno está siendo completamente independiente del otro. ¿Ya? Si bien ven aquí de repente esta P antes de este QRS, eso no hay que tomar en cuenta porque ustedes quieren como un engaño. ¿Ya? Pues si ustedes ven este QRS, no tiene su P adelante. Este tampoco, bueno, este pueden tomarlo, pero no es, obviamente. ¿Ya? Ahora, los reconocemos porque si ustedes ven las distancias de lo que es este QRS con este de acá y este, se fijan, la distancia es la misma, lo cual nos indica que estos QRS están manejando su propio ritmo, o sea, el ventrículo está trabajando a su propio ritmo y no le está haciendo caso a lo que es la parte de lo que es la onda P. Porque ustedes ven, si medimos las distancias de las ondas P, ¿ya? Van a ver que ellas están a la misma distancia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, la P está incluso en este punto. ¿Ya? Eso pudiese hacernos confundir, pero como pueden, aquí ven que no hay esa hundidura y aquí sí aparece. Esto es una P que aparece ahí y por eso nos modifica la onda un poquito. ¿Ya? Entonces, esta es una P, esta es otra P, P. Entonces, como ven, las P's, miren, tienen su propio ritmo, la misma distancia entre ellas. Y está totalmente desasociada del QRS. En cambio, en la anterior, los QRS siempre estaban antes de una P y por lo tanto tenían una variación de distancias entre ellas. ¿Ya? A ver, para recordar, para que lo vean, como pueden ver, aquí nosotros vemos la distancia entre este QRS y este es muy diferente a la distancia para acá. Es porque están trabajando haciéndole caso a la P y siempre ven la P adelante. Ya, en cambio, el otro, como han visto,
están teniendo su propia frecuencia, lo cual indica que le están haciendo caso a otro foco y no a lo que sería la señal que viene del nodo sinusal. ¿Ya? Bien. Bueno, se va a cortar también ahora en 8 minutos también, por si acaso. ¿Ya? Entonces, pronóstico y tratamiento. Bien, generalmente en algunos casos, principalmente cuando son bradicardias muy extremas, ya en pacientes van a requerir de repente marcapasos, ¿no? Como ven, a menudo urgente, ¿ya? Porque si el corazón no está pudiendo bombear sangre, y eso depende de los ventrículos, o sea, si la señal no está pasando lo suficiente al ventrículo como para poder mantener un buen flujo, el paciente va a tener problemas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en esos casos vas a requerir, perdón, generalmente marcapasos, ¿ya? En algunos casos, con mayor frecuencia de control. Y como ven, generalmente debe ser definitivo en los bloqueos de segundo y tercer grado, ¿no? Generalmente las frecuencias suelen ser, en algunos casos, bastante bajas, ¿ya? Y como ven, urgente porque a veces el paciente sufre este tipo de patología de forma más brusca, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora los bloqueos de rama. Bien, vamos a ver el bloqueo de rama completa de rama derecha. Bien, para reconocer estos bloqueos, lo que tenemos que hacer es recordar un poquito hacia dónde apunta cada derivación. Eso lo habíamos visto el primer sábado cuando hablábamos ya de lo que son los vectores y hacia dónde apuntaba cada derivación. De todas maneras, para recordar un poquito, ya lo que son las derivaciones horizontales o transversales, ya lo que es B1 a B6, ya B1, B2 van a apuntar más hacia la derecha, ya. Lo que es B5 y B6 apuntan a la izquierda, ya. En lo que son las derivaciones, lo que es D1 y D2 apuntan también a la izquierda, D3 a la derecha, ¿no? Y las monopolares, lo que es ABR, obviamente derecha, y ABL izquierda, ¿ya? Pero para esto vamos a ver principalmente lo que son las derivaciones horizontales, de B1 a B6, ¿ya? Como ven, es la que más nos interesa para esto. Claro que encontraremos algo similar en las otras que les mencioné que se suelen encontrar en cada lado. Bien, antes de hablar de esto, hay una preguntita que dice, un paciente bloqueo grado 1, ¿por qué no requiere marcapaso? Porque, como puedes ver, si bien hay un retraso en la señal, a pesar de eso, el ventrículo está manteniendo ya una respuesta, aunque es retrasada, a la aurícula. Por lo tanto, tiene un bombeo satisfactorio. En otras palabras, puede mantener el flujo y generalmente el paciente no tiene mucha sintomatología. Además, generalmente suele mantener un ritmo dentro de los valores normales. ¿Ya? Generalmente suelen ser pacientes asintomáticos. Sin embargo, este tipo de paciente, como decía hace rato, a veces se suele asociar con pacientes que tienen también al mismo tiempo bloqueo de segundo grado tipo 2. Entonces, en ese caso, tendrá sintomatología y en ese caso se valorará el uso de un marcapaso, ¿no? Pero generalmente el bloqueo de primer grado suele ser paciente asintomático, suelen ser más que todo hallazgos casuales. Sin embargo, requieren seguimiento porque te puede indicar que puedes estar teniendo oculto un de segundo grado, ¿ya? Entonces, por ese motivo, generalmente, ya el de primer grado no requiere marcapaso.
Ahora, ¿puede llegar a un segundo o tercer grado? Claro que sí, eso depende mucho de la patología que esté generando la alteración. Pongámosle que sea un infarto sobre estas zonas del sistema de conducción que está cortando la señal, ¿ya? Por ejemplo, en la cardiopatía isquémica crónica, donde básicamente, para entenderle, son infartos pequeñitos en diferentes partes del corazón y que por eso realmente el paciente no tiene síntomas hasta que ya el corazón está bastante dañado. Entonces, esos tipos de pacientes, por ejemplo, pueden tener un área de infarto en una zona que está generando un bloqueo de primer grado. Y sí, pudiese convertirse luego en un segundo o tal vez un tercero, ¿no? Eso depende mucho de la patología que esté generando el problema, ¿ya? Pero sí, pudiese pasar. Claro que también pudiese que sea siempre de primer grado, si es una lesión que no tienda a evolucionar, ¿no? Eso depende de lo que le haya pasado al paciente y que haya generado este tipo de arritmia. Bien. Entonces, volviendo al bloqueo de rama derecha. Cuando hablamos de esto, como decía, lo que es identificar hacia dónde apunta la derivación. Si estamos hablando de rama derecha, vamos a ver las que apuntan a la derecha. B1 y B2. ¿Ya? Principalmente, ustedes ven también, hay otro dato, pero principalmente vamos a ver esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos en B1 y B2? ¿Ya? Lo que vamos a encontrar en B1 y B2 son dos cosas. Primero, ya, la distancia de lo que es el QRS va a ser ancho. Dice 0,12 segundos. Ya estamos, acuérdense que cada cuadradito era 0,04. Entonces estamos hablando que la distancia del QRS va a ser mayor a 3 cuadraditos. Estamos hablando de 4, 5 cuadraditos pequeños de ancho. ¿Ya? Es lo primero que encontraríamos. Y segundo, lo que es RSR. Eso significa dos Rs, una R y otra R. ¿Ya? Si nosotros vemos eso en B1 y B2, estamos hablando de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? Y eso le vamos a asociar los otros datos, ¿no? Por ejemplo, las S profundas en B1, B5 y B6. ¿Ya? Y el tercer dato que nos ayuda a identificarlo sería que lo que es la onda T y el segmento ST están opuestos al complejo que nos muestra la patología, ¿no? Por ejemplo, en D1, esta S profunda nos está indicando su bloqueo y por lo tanto ahí la T debe ser positiva y como ven, bastante elevada. Incluso el ST pudiese estar elevado un poco. ¿Ya? Bien, esto es importante para no confundirlo con patología isquémica, lo que vimos el anterior sábado, los que vinieron. Aquí, como ven, en B1 y B2, la onda T, como ven, negativa. Normalmente, ustedes saben que no debe serlo, debe ser positiva. Entonces, estamos viendo